Eran las 6:17 de la mañana cuando Richard Hall oyó el sonido del agua corriendo fuera de la ventana de su dormitorio. No había llamado al jardinero y no se suponía que hubiera nadie más en la finca. Al correr la cortina, vio a un hombre descalzo en el césped, con la ropa gastada y las manos ajustando suavemente el caudal de agua de la manguera. Era él otra vez. 6 meses antes, Richard había encontrado al mismo hombre acurrucado en un banco fuera de las puertas de su finca, sucio, en silencio, con la mirada perdida. Impulsado por un extraño impulso que ni él mismo entendía, Richard le había ofrecido trabajo al hombre. Un trabajo sencillo, regar el jardín, no hacer ruido, no causar problemas. El hombre había asintido sin decir nada. Ahora, ese mismo hombre se movía por el jardín con una elegancia que inquietaba a Richard. Podaba con precisión, reorganizaba las plantas con instinto. No era algo aleatorio, era arte. Richard le había dado cobijo, quizá por culpa. Pero lo que no sabía entonces era que aquel hombre no era quien decía ser. Y en solo unos días, un descubrimiento obligaría a Richard a cuestionarse todo lo que creía saber, tanto sobre ese hombre como sobre sí mismo. Antes de descubrir la verdad que se esconde tras el misterioso pasado de David, asegúrate de suscribirte y pulsar el icono de la campana. Estas son historias reales que pocos se atreven a contar, crudas, humanas, inolvidables. Únete a una comunidad que ve más allá de las apariencias. No te pierdas lo que va a pasar. No es lo que crees. Richard Hall tenía todo lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. Riqueza, una extensa finca en el norte del estado de Nueva York y el tipo de reputación que le granjeaba un respeto cauteloso en todos los lugares a los que acudía. Pero detrás de su pulida apariencia y sus trajes a medida, se escondía un hombre que había pasado toda su vida construyendo muros, no hogares. Creció como hijo único de un padre que consideraba las emociones una debilidad y de una madre que desapareció sin decir una palabra cuando él solo tenía 8 años. Desde muy joven, Richard aprendió que el control era la clave para sobrevivir, no sentir nada, no necesitar a nadie. Esa mentalidad le había hecho amasar una fortuna en el mundo de las finanzas, pero había dejado su vida personal en ruinas. 2 divorcios, sin hijos, y un silencio que resonaba en su mansión cada noche. Richard no era cruel. Hacía donaciones a organizaciones benéficas, pagaba generosamente a su personal y nunca faltaba a una reunión de la junta directiva. Pero conexión, vulnerabilidad, eran conceptos ajenos para él. Por eso, cuando vio por primera vez al hombre durmiendo frente a la puerta de su casa, casi pasó de largo. Casi. Algo en la quietud de aquel hombre, su falta de desesperación, hizo que Richard se detuviera. Sin pensarlo, le ofreció comida. Luego, una ducha. Después, un trabajo. El hombre dijo que se llamaba David, no dijo su apellido. No hizo ninguna pregunta. David no se parecía a nadie que Richard hubiera contratado antes. No hablaba mucho. No hacía preguntas y nunca se quejaba. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y trataba el jardín como si fuera un lugar sagrado. Cada mañana, Richard lo veía podar las rosas o recolocar las piedras alrededor del estanque de carpas con meticuloso cuidado. Al principio, Richard lo descartó como gratitud, solo un vagabundo agradecido por una segunda oportunidad. Pero algo en los movimientos de David, la forma en que observaba las plantas antes de tocarlas, comenzó a inquietarlo. No era solo habilidad, era conocimiento, profundidad, propósito. Aún así, Richard mantuvo la distancia. Las reglas eran simples. Haz tu trabajo, no entres en la casa y quédate en la habitación de invitados. No hay necesidad de entrometerse en la vida personal. Pero las líneas ya empezaban a difuminarse.
y Richard, que había pasado toda su vida evitando enredos, se veía lentamente arrastrado a un misterio que no se había dado cuenta de que había invitado a entrar en su propiedad. Para Richard, ofrecerle un trabajo a David no era un acto de heroísmo, sino una cuestión de control. A sus ojos, el mundo estaba lleno de gente desordenada y rota, y la mejor manera de mantenerse por encima de todo era mantener todo, y a todos, predecible. Dar trabajo a un vagabundo le parecía como restaurar el orden, colocar una pieza perdida en su sitio. No esperaba gratitud, no la quería. Lo que quería era sentir que no había ignorado el sufrimiento que había fuera de sus puertas. Pero David no se comportó como Richard esperaba, no actuaba con desesperación, no pedía nada más. Trabajaba en silencio, siempre tranquilo, siempre presente, y eso, irónicamente, hizo que Richard le prestara atención. Al principio, las tareas de David eran básicas: regar el jardín, quitar las malas hierbas, mantener limpio el terreno. Pero en solo unas semanas, el lugar comenzó a cambiar. Las flores que no habían florecido en años cobraron vida. Las enredaderas que antes estaban descuidadas fueron podadas con arte en elegantes curvas. La propiedad comenzó a parecer cuidada, no solo mantenida. Richard se dio cuenta. Empezó a pasear por el jardín por las tardes, fingiendo estar hablando por teléfono, pero en realidad solo observaba. David nunca levantaba la vista, pero sus manos, sus elecciones, la forma en que se movía entre las plantas, era como si conociera sus historias. Una mañana, Richard le preguntó, casi en contra de su voluntad, ¿has estudiado horticultura o algo así? David se detuvo y luego sonrió levemente. Algo así. Eso fue todo lo que dijo. A partir de ese momento, Richard le dio más libertad. David comenzó a rediseñar partes del jardín por su cuenta. Construyó un pequeño jardín de hierbas aromáticas cerca de la cocina. Instaló un enrejado cubierto de jazmín junto a la casa de invitados. El personal de la casa comenzó a cuchichear sobre él, con curiosidad, recelo, pero también impresionados. Edward Barnes, el mayordomo de toda la vida de la finca, no estaba impresionado. Llevaba más de 20 años al servicio de la familia Hall y se enorgullecía del orden, la jerarquía y la lealtad. Para él, David era una perturbación, un hombre sin historia, sin referencias, sin antecedentes. Empezó a hacer comentarios entre el personal. Es curioso lo rápido que puede ascender alguien cuando nadie sabe de dónde viene. Richard lo ignoró. No quería admitirlo, pero le gustaba el cambio. El jardín parecía haber cobrado vida, y con él, algo dentro de él se suavizó. Por primera vez en años, Richard sintió el peso de su propia soledad. Y aunque nunca lo diría en voz alta, una pequeña y silenciosa parte de él comenzó a esperar que tal vez, solo tal vez, hubiera hecho algo bueno. Pero las buenas intenciones, por muy bien plantadas que estén, no pueden detener una tormenta cuando ya se avecina en el horizonte. Era jueves por la mañana cuando surgió la primera acusación. Richard acababa de regresar de un viaje de negocios cuando Edward lo recibió en la puerta principal, con los brazos cruzados y una expresión más rígida de lo habitual. Faltan las tijeras de podar de plata, las que importamos de Japón. He mirado por todas partes. Solo ha estado una persona en el jardín. Richard parpadeó. ¿Estás diciendo que David las ha robado? Edward no asintió, pero su silencio lo decía todo. Richard quería descartar la idea inmediatamente, pero sentía un nudo en el estómago. No conocía a David, no de verdad, y esa incertidumbre, por pequeña que fuera, le carcomía por dentro. Más tarde, esa misma tarde, se enfrentó a David junto al cobertizo. El hombre estaba arrodillado en la tierra, plantando caléndulas. David, comenzó Richard con voz tensa, las tijeras han desaparecido. Las caras. ¿Las has cogido tú? David se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de las manos. No apartó la mirada.
No, señor, no las he tocado. Richard dudó, pero su viejo instinto se impuso, esa parte de él que había aprendido hacía mucho tiempo a no confiar fácilmente. Creo que es mejor que te vayas, por ahora. David no discutió, ni siquiera preguntó por qué. Solo asintió con la cabeza. Se dirigió a la casa de invitados, cogió una sola bolsa y se marchó por la puerta lateral sin decir palabra. Al caer la tarde, la culpa comenzó a apoderarse de Richard como el crepúsculo. Fue al cobertizo de las herramientas para mirar de nuevo, esta vez metódicamente. Y allí, en la esquina trasera, detrás de una pila de macetas sin usar, estaban las tijeras, intactas, brillando bajo un rayo de sol que se desvanecía. Un error estúpido e irreparable. Llamó a Edward inmediatamente. No las robaron, estaban en otro sitio. Edward solo dijo, «Eso no cambia de dónde viene», pero sí que cambió algo para Richard. A la mañana siguiente, el jardín tenía un aspecto diferente. Las enredaderas colgaban más pesadas. Las flores estaban ligeramente mustias, como si también hubieran notado la ausencia del hombre que les había devuelto la vida. Richard se quedó en medio de todo aquello, sintiéndose más expuesto que en años. Había alejado a alguien, no porque tuviera pruebas, sino porque el miedo susurraba más alto que la verdad. Y el hombre ni siquiera se defendió, sin súplicas, sin explicaciones, solo silencio. Era el silencio lo que más le atormentaba. Le había dado a David una segunda oportunidad, pero ¿y si David también le había dado una a él? Los días posteriores a la marcha de David transcurrieron con una extraña sensación de vacío. El jardín, antes lleno de ritmo y conversaciones silenciosas, ahora le resultaba extraño. La enredadera de jazmín comenzó a marchitarse. Las hierbas se secaron y se volvieron quebradizas. Incluso las carpas del estanque parecían menos vivaces. Sus elegantes movimientos se ralentizaron como si ellas también percibieran el cambio. Richard intentó ignorarlo. Se sumergió en el trabajo. Concertó reuniones innecesarias. Viajó cuando no era necesario. Pero allá donde iba, algo le seguía. Una imagen, una pregunta, un dolor que no podía nombrar. Una noche, al regresar de una gala, se encontró vagando por el jardín bajo la luz de la media luna. Las flores habían perdido su simetría, la tierra estaba seca, el equilibrio había desaparecido. Se detuvo frente a las caléndulas, lo último que había plantado David. Aún se mantenían en pie, pero apenas. Sin pensarlo, Richard se arrodilló y comenzó a arrancar las malas hierbas con las manos desnudas. La tierra se desmoronaba entre sus dedos. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ni ningún plan, pero ya no podía soportar el silencio. Recordó la cara de David cuando lo acusaron. Sin ira, sin decepción, solo quietud. Como si lo hubiera esperado todo el tiempo. ¿Por qué no se había defendido? Richard entró y abrió una botella de vino. Bebió solo, mirando la puerta de la casa de invitados al otro lado del patio. Seguía cerrada, seguía intacta. Odiaba que le molestara tanto. Al día siguiente, en un raro momento de vulnerabilidad, Richard le preguntó a Rachel, su joven asistente, si sabía cómo ponerse en contacto con David. Ella dudó. No, pero dejó esto. Le entregó un cuaderno. La cubierta era sencilla, gastada por el uso. Dentro había notas escritas con una letra delicada, bocetos de plantas, calendarios de siembra, observaciones. Pero entre las páginas sobre jardinería había poemas. Poemas sinceros, crudos, dolorosos. Uno terminaba con la frase: «Cuando me quitaron todo lo que conocía, aprendí a crecer de nuevo». Richard sintió que algo se movía en su pecho. Una fractura, una pregunta. ¿Quién era realmente este hombre? Más tarde, esa misma semana, condujo hasta la biblioteca pública de la ciudad. Margaret, la anciana bibliotecaria, recordó a David inmediatamente. «David Carter», dijo, «solía venir aquí todas las semanas. Era profesor. Botánica, creo.
Enseñaba en la Universidad de Nueva York. Brillante. Desapareció después de que su esposa muriera en un accidente de coche. Simplemente se esfumó. Richard se quedó paralizado. ¿Está segura de que es el mismo hombre? Ella sacó un artículo antiguo. Había una foto. David, más joven, más afeitado, pero inconfundible. El titular decía: el aclamado botánico David Carter abandona la academia tras una tragedia personal. A Richard se le encogió el corazón. Había despedido a un hombre con más conocimientos en la punta de los dedos que la mayoría de la gente en toda su vida. Había dudado de alguien en quien se había confiado la enseñanza de otros. Y lo que era peor, había juzgado a un hombre no por sus decisiones, sino por sus pérdidas. La revelación le afectó más de lo que esperaba. Se quedó sentado en el coche durante casi una hora antes de conducir a casa. De vuelta en la finca, volvió el silencio. Pero ahora no era un silencio vacío. Estaba lleno de remordimientos. Entró de nuevo en el jardín y se quedó de pie entre las flores marchitas. «No solo he perdido a un jardinero», susurró sin dirigirse a nadie. «He perdido a alguien a quien se suponía que iba a ver». Y, por primera vez en años, Richard Hall lloró. No por ira, no por culpa, sino por vergüenza. Si esta historia te ha emocionado, si te recuerda a alguien, o tal vez incluso a ti mismo, tómate un momento para darle a me gusta a este vídeo y compartir tus opiniones en los comentarios. Tu opinión importa. A veces, la reflexión no comienza con respuestas, sino con preguntas sinceras. Crezcamos juntos a través de esto. Richard no durmió esa noche. Se sentó en el jardín hasta el amanecer, con el cuaderno aún en las manos, releyendo las mismas líneas una y otra vez. Cuando me quitaron todo lo que conocía, aprendí a crecer de nuevo. No era solo poesía, era supervivencia plasmada en tinta. Para un hombre que había pasado toda su vida controlando los resultados, esto, el dolor, el arrepentimiento, la impotencia, era un territorio desconocido. Pero la historia de David había abierto una brecha en él. Por una vez, Richard no buscaba una solución, buscaba una forma de entender. Empezó a investigar todo lo que pudo encontrar sobre David Carter, revistas académicas, conferencias archivadas, incluso entrevistas. El hombre había sido un gigante en su campo, una mente respetada en la ciencia botánica, conocido no solo por sus conocimientos, sino por su capacidad para hacer que los conceptos complejos parecieran poesía. Un artículo lo describía como el profesor que podía hacer que una flor pareciera una revolución. Pero entonces llegó la tragedia. Un conductor ebrio, una llamada telefónica a altas horas de la noche, la muerte de la esposa de David, y así, sin más, desapareció del mundo, sin carta de renuncia, sin declaración pública, solo silencio. Richard no podía dejar de pensar. ¿Cuántas personas se habían cruzado con él en la calle sin saber quién era? ¿Cuántas veces había hecho él lo mismo? La pregunta que siguió fue más difícil. ¿Por qué había aceptado David su oferta de trabajo en primer lugar? No necesitaba el dinero. No buscaba reconocimiento. Quizás solo quería volver a sentirse útil. O quizás estaba esperando a que alguien viera más allá de la suciedad y el silencio. Y Richard no lo había hecho, pero ahora podía. Esa tarde hizo algunas llamadas discretas y personales, sin personal, sin intermediarios. Se puso en contacto con un centro comunitario local que ayudaba a personas sin hogar. Le pidió a Rachel que le ayudara a localizar refugios y contactos, sin fanfarria, solo con un objetivo: encontrar a David. Pasaron 4 días antes de que tuvieran una pista. Un hombre que coincidía con su descripción había sido visto ayudando en el jardín de una iglesia en las afueras de la ciudad. Richard condujo hasta allí él mismo. Encontró a David detrás de la capilla,
arrodillado junto a una hilera de tomates, con las mangas remangadas y las uñas sucias. Estaba más delgado, más viejo, pero sus manos seguían moviéndose con la misma tranquila determinación. David levantó la vista, sorprendido, pero tranquilo. «Encontré tus tijeras», dijo Richard en voz baja. David asintió levemente. «Me lo imaginaba». Hubo una larga pausa. «No he venido aquí para arreglar nada», continuó Richard. «Solo para decirte que ahora te veo, y que siento no haberlo hecho antes». Por primera vez, David lo miró directamente a los ojos. «Eso es más de lo que hacen la mayoría», dijo. Se sentaron en un banco de madera junto al jardín de la iglesia. A menos de 3 metros, un grupo de voluntarios estaba colocando mantillo y trasplantando plántulas. Richard observó a David mientras éste los miraba, en silencio, casi como un director de orquesta escuchando una sinfonía que él mismo había dirigido en el pasado. «Tengo una idea», dijo Richard. David no dijo nada, pero giró ligeramente el cuerpo para escuchar. «Quiero empezar algo importante. Un proyecto de huertos comunitarios. Espacios reales en barrios reales. Enseñar a la gente a cultivar alimentos, a conectar. Tú lo dirigirías». David exhaló lentamente. «¿Por qué yo?» «Porque no sé nada de plantas», respondió Richard. «Pero sé cuando alguien da vida a lugares muertos». David se rió entre dientes. «¿Crees que la gente escuchará a un hombre que desapareció?» «Creo que escucharán a alguien que regresó», dijo Richard. David no respondió ese día, pero 3 días después se presentó en la finca de Richard. La misma bolsa gastada, los mismos pasos silenciosos. No pidió llaves, ni contrato, ni salario. Preguntó dónde iban a empezar. Eligieron un terreno en una zona olvidada de la ciudad, llena de basura, abandonada y rodeada por una valla oxidada. Era perfecto. La primera semana fue lenta. Limpiaron escombros, cavaron zanjas, arrancaron malas hierbas que parecían más viejas que los edificios que las rodeaban. David se movía metódicamente, dando instrucciones a Richard sin levantar la voz. Explicaba el propósito de cada herramienta. Cada planta tenía una historia. «Los tomates crecen mejor cuando les hablas», dijo una vez, sin levantar la vista. «No se trata de las palabras, se trata de la atención». Richard no discutió. Escuchó. Por primera vez, él era el alumno. Rachel se unió a ellos después del trabajo. También lo hicieron algunos adolescentes del barrio. Luego, una madre y su hijo. Nadie cobraba. Nadie preguntaba quién estaba al mando. Simplemente venían. David tenía una forma de hacer que el espacio se sintiera seguro, incluso sagrado. Por la noche, Richard volvía a casa dolorido, con las manos llenas de ampollas y la ropa destrozada. Pero su mente estaba más ligera. En aquellas tardes tranquilas y cubiertas de tierra, se dio cuenta de que el éxito nunca le había llenado realmente. Esto, la conexión, el propósito, la humildad, era algo diferente. No brillaba como el oro, pero echaba raíces como la verdad. Y por primera vez en décadas, Richard Hall durmió toda la noche sin necesidad de beber. El impulso iba en aumento. Al 3er mes, el jardín se había transformado. Lo que antes era hormigón y caos, era ahora hileras de plantas verdes, flores vibrantes y risas que resonaban en las paredes cercanas. El proyecto, bautizado extraoficialmente como Second Soil, Segunda Tierra, llamó la atención de escuelas locales, organizaciones sin ánimo de lucro e incluso de 1 o 2 periodistas. Pero con el crecimiento llegaron la presión y la resistencia. David, aunque admirado por los voluntarios, seguía distante. Rechazaba entrevistas, declinaba invitaciones para dar charlas. Cuando Rachel sugirió un pequeño reportaje local, su respuesta fue tajante: «Esto no se trata de mí». Pero Richard notó algo más que su renuencia. Había días en que David no aparecía, días en que llegaba tarde, con ojeras y las manos ligeramente temblorosas.
Una tarde, Richard lo encontró solo en el cobertizo, mirando al vacío, con las palmas de las manos presionadas contra las rodillas, como si intentara mantenerse firme. «Háblame», le dijo Richard con delicadeza. David negó con la cabeza. «Estoy bien». Pero no era cierto. Los recuerdos, la culpa y décadas de dolor enterrado no desaparecen con un jardín. Y algunas noches, el silencio seguía siendo demasiado ensordecedor para él. Entonces, se produjo el encuentro. Durante una visita a una sociedad botánica local, David vio a un antiguo compañero de la universidad. Al principio, el hombre no lo reconoció, pero cuando lo hizo, su reacción fue despectiva. «¿David Carter? Dios, creía que habías muerto», se rió. «¿Ahora cultivas tomates en el barrio?» Menudo bajón. David no respondió. Simplemente se marchó, dejando que Richard lo siguiera. En el coche, David miró por la ventana con la mandíbula apretada. «No se equivoca», murmuró. «Yo era alguien. Ahora solo soy un fantasma con las manos sucias». Richard no supo qué decir al principio, pero entonces recordó algo que David le había dicho semanas antes, sobre cómo las plantas necesitan atravesar la tierra en la oscuridad antes de llegar a la luz. «No eres un fantasma», dijo Richard. «Eres la semilla que sobrevivió al fuego». David no respondió, pero a la mañana siguiente estaba de vuelta en el jardín. Aún así, hubo recaídas. Días en los que David desaparecía sin avisar y regresaba con los ojos enrojecidos y un silencio sepulcral. Pero siempre volvía, siempre trabajaba, y Richard permanecía a su lado, a veces con palabras, a veces en silencio. Porque la curación no avanza en línea recta. Da vueltas, se derrumba, se levanta de nuevo, y el jardín, como los hombres que lo cuidaban, estaba aprendiendo a crecer en un suelo imperfecto. La invitación llegó del ayuntamiento. Habían oído hablar del éxito de Second Soil, de cómo había revitalizado no solo un terreno baldío, sino también una comunidad fracturada. Querían que alguien hablara en la próxima cumbre de participación ciudadana. Rachel les llevó el correo electrónico a Richard y David una mañana mientras plantaban col rizada. «Quieren que hables», dijo mirando a David, «que cuentes la historia, que inspires a otros». David se puso rígido, con la mirada fija en la tierra. «Ya no soy un orador. No tienes que serlo», respondió Richard. «Solo sé sincero». David se quedó callado durante un largo rato. Finalmente dijo: «Lo pensaré». La noche antes del evento, Richard lo encontró sentado solo junto al enrejado de jazmines. El aroma era intenso en el aire. «No me he parado frente a una multitud desde antes del accidente», dijo David en voz baja. «En ese entonces solía sentirme seguro, como si supiera lo que estaba ofreciendo». «Todavía lo sabes», respondió Richard, «solo que aún no lo ves». A la mañana siguiente, el auditorio estaba abarrotado. Políticos, educadores, líderes comunitarios, todos esperaban a que alguien explicara cómo un terreno olvidado se había convertido en un faro de esperanza. David estaba entre bastidores, con el corazón acelerado y las palmas sudorosas. El organizador dijo su nombre, salió lentamente. No había PowerPoint, no había guión, solo un podio, un micrófono y cientos de ojos. Comenzó de forma sencilla. Yo era profesor, enseñaba botánica, daba conferencias, escribía artículos que la gente leía. Risas corteses. Entonces una noche mi esposa, mi mejor amiga, murió atropellada por un conductor ebrio y dejé de hablar, dejé de aparecer en la vida, desaparecí. Silencio. Durante años vagué, no solo por las calles, sino por el dolor, la vergüenza, el aislamiento, y un día, un hombre que no conocía me ofreció un trabajo, sin esperar nada a cambio, solo silencio. Miró a Richard en la primera fila. Lo acepté, no porque necesitara dinero, sino porque necesitaba algo que me hiciera crecer de nuevo. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a los asistentes. Pensamos que los jardines son lugares tranquilos, pero no lo son. Están llenos de vida, requieren cuidados, paciencia.
desorden, y lo mismo ocurre con las personas. Ahora, la sala estaba en silencio, todos pendientes de cada palabra. No me curé escapando del mundo, me curé profundizando en él, con otros, en la tierra. Día a día. Se apartó del micrófono, y la sala se puso en pie, una ovación, no para un científico o un profesor, sino para un hombre que volvió a encontrar su voz en el lugar más insospechado. Después, la gente hizo cola para estrecharle la mano. Un joven profesor le pidió consejo para crear un huerto escolar. Una mujer mayor le dijo que su historia le recordaba a su difunto marido. Entre bastidores, Richard esperaba con una sonrisa. «Lo has clavado», le dijo. David se rió, con lágrimas en los ojos. «Ni siquiera he terminado la mitad de lo que quería decir. Has dicho exactamente lo que necesitaban». Esa noche volvieron al jardín. La luz de la luna hacía brillar las hojas. El jazmín había empezado a crecer más alto que nunca. David se acercó a las caléndulas, las mismas que había plantado meses atrás. Seguían en pie. Seguían brillando con un color naranja intenso. «Creo», dijo en voz baja, «que estoy listo para dejar de sobrevivir». Richard no le preguntó qué significaba eso. Solo asintió con la cabeza, porque algunos momentos no necesitan explicación, solo necesitan ser presenciados. En los meses que siguieron a la cumbre, la historia de Second Soil se extendió mucho más allá de la ciudad. Pero más importante que la atención de los medios fue la tranquila onda expansiva que creó. Pequeños huertos comunitarios brotando en rincones inesperados, viejos terrenos recuperados por los vecinos, desconocidos que se convertían en cuidadores de espacios compartidos. Y a lo largo de todo ello, Richard se encontraba a menudo pensando no en el éxito, sino en la lección que David le había dado sin saberlo. Solía creer que el poder provenía de la protección. Proteger tus bienes, tu imagen, tus emociones. Pero ver a David levantarse de la ruina, ver cómo convertía la pérdida en crecimiento, le enseñó algo más profundo. La verdadera fuerza tiene sus raíces en la vulnerabilidad, en elegir aparecer incluso cuando nada está garantizado, en ofrecer tus manos a la tierra sin saber qué florecerá. Richard había pasado la mayor parte de su vida calculando riesgos, pero fue una decisión imprevista, el momento en que se detuvo y vio a un hombre en un banco, lo que lo cambió todo. No fue la caridad lo que construyó Second Soil, fue la dignidad, la confianza, el espacio. Y le recordó a él y a todos los que lo vieron que a menudo pasamos por alto a los más poderosos entre nosotros simplemente porque ya no parecen poderosos. Pero en su interior, esperando pacientemente, hay jardines enteros que aún no hemos aprendido a ver. David Carter nunca volvió al mundo académico. Nunca publicó otro artículo de investigación. Nunca volvió a pisar una sala de conferencias bajo luces fluorescentes. Pero en centros comunitarios, patios escolares y solares vacíos de la ciudad, volvió a ser profesor, aunque no de la misma manera que antes. La gente acudía a él no en busca de teoría, sino de orientación, de tranquilidad, por la forma en que escuchaba antes de dar un consejo y por la forma en que movía las manos con paciencia, como si cada hoja mereciera toda su atención. Ayudó a construir jardines en 5 barrios. Enseñó a hombres que habían estado en prisión a cultivar verduras desde cero. Se sentaba con los niños mientras veían brotar las semillas por primera vez. No necesitaba reconocimiento. Necesitaba raíces. Richard, por su parte, también transformó su papel. Se alejó del mundo de las salas de juntas y los acuerdos de inversión y redirigió su fortuna a lo que él llamaba legado. Proyectos que sobrevivían a los márgenes de beneficio. Él y David siguieron siendo amigos, socios no en los negocios, sino en un propósito. Su amistad no era ruidosa, no lo necesitaba. No lo
Vivía en el silencio compartido, en las tardes empapadas de sudor removiendo la tierra, en el largo entendimiento tácito entre dos hombres que en otro tiempo habían sido desconocidos, hasta que la vida, el dolor y las decisiones los convirtieron en hermanos en la redención. Y el jardín siguió creciendo. ¿A cuántas personas hemos cruzado sin saber las tormentas que han sobrevivido? David Carter no era solo un hombre que lo había perdido todo, era un hombre que había decidido empezar de nuevo, en silencio, con las manos en la tierra. Y Richard Hall no era solo un millonario, era un hombre lo suficientemente valiente como para admitir que había estado ciego y lo suficientemente humilde como para cambiar. Quizás ese sea el verdadero poder de esta historia. No el jardín que construyeron, sino las raíces que crecieron el uno en el otro. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia? ¿Alguna vez te han dado una segunda oportunidad o se la has dado a alguien más? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar, si ha despertado algo en tu corazón, no te lo guardes para ti. Compártela con un amigo, con alguien que necesite creer que la transformación aún es posible. Y sobre todo, no olvides suscribirte a The Weight of Choice para leer más historias reales que nos recuerdan que una decisión, un momento de compasión puede cambiarlo todo, porque a veces la redención comienza con el simple acto de ver a alguien.